Como primer punto hablaremos de los diferentes dioses de los indígenas. Primero está Quetzalcóatl, que es una serpiente emplumada y es dios del planeta Venus y de la fertilidad. Luego sigue Tlaloc, es como el abuelito del cipitío. Este representa el agua y todo lo que tiene que ver con la lluvia, los ríos, los manantiales, el rayo, el trueno, etc. Los indígenas ofrecían sacrificios y bebidas alucinógenas como la chicha o el chocolate concentrado, y como ya mencionado, eso puede causar fuertes alucinaciones. La piedra del logo del Banco Cuscatlán fue tallada en el año 1200 a.C. en Carasucia. Carasucia se encuentra en Ahuachapán. Presenta al dios Tezcatlipoca y era el dios del sol, pero a Quetzalcóatl le dio celos y lo bajó del cielo. Cuando cayó en el agua, se vinieron todas las estrellas con él y se pegaron en su piel, y se convirtió en un jaguar, y por ello el jaguar representa el cielo estrellado. Después sigue Cipetotec, es el dios pipil de la primavera, usaba la piel de una víctima humana. Esta representaba la nueva piel. Durante la época colonial podemos ver cómo la Iglesia Católica impuso su religión a los indígenas. Esto data de 1600 a 1700. En nuestro país fueron 4 órdenes sacerdotales, entre los cuales fueron los franciscanos, dominicos, la orden mercenaria, la orden hospitalaria y los mercenarios. Ellos construían iglesias. En los conventos e iglesias se tenía que retribuir a los indígenas. Y también se imponen las tradiciones como el Día de la Cruz. Se dice que sustituye al dios de la primavera. También en el museo encontramos 2 esqueletos, los cuales datan de 4000 años y fueron encontrados en la playa El Zonte. Y gracias a la cantidad de sal que contiene esa playa, los huesos no se desintegraron, sino que se petrificaron. Y por ello podemos apreciar cómo las personas eran hace 4000 años. La mujer que está en posición fetal se cree que estaba así debido a que así regresan al vientre materno de la tierra y llevaban todos sus objetos de valor. Una famosa piedra era el pedernal excéntrico. Este está en el cetro de un gobernante maya, quien murió en el año 1600. Lo enterraron en San Andrés. Llevaba todos sus objetos y un dato curioso de ello es que han sido encontrados varios en Mesoamérica, que abarca desde México hasta Costa Rica, y esto demuestra que el mismo artesano lo distribuyó. Hablando sobre entierros prehispánicos, está la urna prehispánica. En esta se enterraban a las personas que fueron gobernantes. Una de ellas fue encontrada en una de las estructuras del Tazumal. También se encontraron 11 más. Esto significa que ahí enterraban, como ya se dijo, a los gobernantes. Una piedra muy valiosa para los indígenas era el jade, por ello esta piedra la enterraban junto con el gobernante. En los entierros formaban las paredes de conchas y para ellos era como forzarlas de oro y por ello era tan importante y se tomaban el tiempo de hacerlo. Hablando de comercio, en diferentes épocas, más que todo en la prehispánica, el oficio era tlameme, era como mercaderes que llevaban sus productos de un lugar a otro. Los objetos que llevaban eran objetos de barro. Las piezas de arte que hacían en esa época, las primeras que se llaman negativo a usulután, fueron pintadas con cera de averno o resina de los árboles. También usaban los minerales y las plantas y animales triturados para sacar esos colores. Dato curioso era que en Carasucia, Ahuachapán, fueron encontrados unos moldes que datan de 200 años después de Cristo. Quiere decir que para ese entonces ya se hacían producciones en moldes huecos. El algodón. Hay unas figuras que se llaman malacates. Son las bolitas que sirven para hilar el algodón y cuando ya está el hilo, hay un telar de cintura en el cual las mujeres indígenas tejían. El jade, en nuestros territorios no tenemos jade, sino que se traía de Guatemala y se distribuían en las clases nobles. Los españoles trajeron la caña de azúcar, esto quiere decir que los indígenas no lo conocían, así que se endulzan con miel o se endulzaban con miel. La agricultura. En la época prehispánica, el sitio que representa la agricultura es Joya de Serén, que es donde se encontraba la gente trabajadora, que viene siendo como un cantón de San Andrés. En el año 600, el pueblo maya tenía un volcán que se llama Pueblo La Caldera. Empieza a lanzar ceniza un día y en una semana la ceniza cayó y creció 5 metros, pero en 1976, cuando se limpia, se conservará tal cual estaba. 1400 años después de la erupción, el maguey lo usaban para sacar el hilo con el que hacen los lazos y sus trajes. Se han descubierto 19 estructuras, o sea, diferentes tipos de casas. La talla promedio de los mayas era de 1.50 metros.
En la época colonial, en Cuscatlán, que significa tierra de cosas valiosas, los españoles se dirigieron para allá, pero lo único que encontraron fueron las tierras fértiles. Se llevaron el bálsamo que se usaba para purificar el ambiente. El cacao era una bebida alucinógena y solo se usaba para ceremonias y de comercio, y el añil servía para pintar las telas de las cerámicas y hacerse tatuajes. Y trajeron todo el ganado vacuno, porcino, caprino, equino, aves de corral, hasta las gallinas indias, el arado y el uso de hierro. Para concluir nuestra visita al Museo Muna, queremos decir que este museo representa todo lo que se vivió, la cultura de esta nación. Todos esos objetos, todas esas reliquias cuentan una historia que siempre es bonito saber para no olvidar de dónde venimos. Gracias a la visita al Museo del Ferrocarril les podré contar un poco de su historia. En el 2002 el Estado manda a acertar las operaciones del ferrocarril y ordenaron que destruyeran todo lo que tenía que ver con el ferrocarril. El 11 de diciembre se inauguró el museo y parque temático. Estuvo a manos de 2 empresas, FES, que era inglesa, era del presidente Rafael Saldívar. También llegan las primeras locomotoras a vapor. Llega la segunda empresa, que es IRCA, quiere decir Ferrocarriles Internacionales de Centroamérica, 1912, que introduce las locomotoras en el puerto de Cutuco La Unión, llegando a San Salvador en 1925. Todo lo del museo le perteneció a la IRCA. La IRCA también trae teléfonos e instrumentos que se usaban para la comunicación del ferrocarril. La pieza telegrafista, la caja telefónica, los teléfonos de pared, el teléfono portátil. Este último tenía un celador de vía que era el encargado de usar el teléfono y era encargado de llamar a la estación más próxima. Tenía un listado de las diferentes estaciones y el despacho de trenes. Y cabe recalcar que se utilizaba en clave Morse. También los brequeros que iban arriba del tren. Esa es una pieza del ferrocarril. Es el encargado de ir viendo la marcha del tren porque el maquinista no tiene una cita completa de atrás. O sea, las muelas donde van enganchados los vagones. Entonces era por eso que tenían que estar pendientes. Los compresores son los encargados de frenar con aire acondicionado los motores. Un diésel puede frenar hasta 25 vagones de una sola vez. La locomotora de vapor puede frenar 15 vagones de una sola vez. Ahora hablando de asientos. Los asientos de tercera clase eran de madera, mientras que los de primera clase eran de metal y tenían colchones. También se podían girar ya que el asiento en sí no se podía mover. Los baños de tercera clase eran fosas y los de primera clase eran de metal y se podían extender y encoger. En 1962, el Estado interviene a la FES y nacionaliza en 1971 e interviene a la IRCA y el Estado nacionaliza y pasa a ser FENADESAL, quiere decir Ferrocarriles Nacionales de El Salvador. La primera locomotora a vapor, la número 12, en 1925 viene de Filadelfia y cuenta con 500 caballos de fuerza y viaja a 30 km por hora. Va conducida por 2 personas. El Museo del Ferrocarril también es muy importante porque habla sobre las tecnologías, sobre la forma de transporte que teníamos en los tiempos de antes. Una de las experiencias que más le puede llamar la atención a alguien es, en sí, estar dentro del tren en movimiento, ya que eso nos transporta hacia el pasado y podemos vivir lo que nuestros antepasados vivían, no solo escuchar, no solo ver fotos, sino vivirlo en un tren en movimiento. Entonces esa es una de las mejores experiencias si uno visita este museo. Muchas gracias.